La adopción de niños mayores de 4 años aumentó en un 40% durante el año pasado. Según expertos, la razón de este crecimiento responde a la agilidad en el proceso de entrega de estos menores. Queremos conocer más al respecto y para eso nos acompaña la jefa del Departamento de Adopción del Sename, Raquel Morales. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Decíamos recién la que sin duda es una de las causas, me imagino que deben haber varias más, pero ¿qué tanto más rápido puede ser el proceso de adopción de un niño mayor de 4 años respecto de de un menor que tenga menos de un año? Ahora, el tiempo de espera de las familias que están interesadas en adoptar para ser considerados y finalmente encontrarse con su futuro hijo va directamente relacionado con las expectativas que ellos tengan en cuanto a la edad del niño que quieren adoptar o de la niña, en cuanto al sexo y en cuanto a los antecedentes familiares que ese niño presenta. Mientras más abiertas sean las familias, más disponibles a entender cuáles son las circunstancias que llevaron a un niño finalmente a estar en situación de ser adoptado, más posibilidades de que el tiempo de espera se vaya cortando y los tiempos promedios que hemos visto para niños menores de 2 años van casi de los 3 a 4 años y los niños mayores de 4 años bordean entre 1 año y 1 año y medio. Cuando dábamos esta noticia hace algunos instantes, una de las causas que se mencionaban allí también es que la cantidad de madres que en un comienzo está con disposición de entregar a su niño en adopción y finalmente se arrepiente, estamos hablando de un menor, digamos que tenga menos de 1 año, la cantidad de personas que se arrepienten, madres que se arrepienten, ha ido en alza en el último tiempo. Sí, bueno, sabemos que los programas de adopción que desarrollan Sename y los organismos acreditados tienen como tarea dentro del desarrollo de este programa es atender a las mujeres que están en conflicto con su maternidad, ayudarlas a tomar la mejor decisión respecto del hijo que están esperando, del hijo ya nacido, y hemos visto en los últimos años que el 70% de estas mamás que son intervenidas finalmente se dan cuenta que están en condiciones y que reúnen los recursos para hacerse cargo de ese hijo, no solo recursos económicos, sino también recursos emocionales, tienen una red de apoyo y solo entre un 25 y un 30% finalmente las madres entregan voluntariamente a sus hijos en un procedimiento judicial para que el tribunal nos autorice a ubicar a ese niño en una familia adoptiva. Uno cuando escucha, digamos, a personas que han intentado adoptar y que no les ha ido bien, y esto, digamos, no es que exista un estudio, ni me estoy refiriendo a un estudio, pero sí he escuchado a varias personas que dicen que prima mucho para quienes están postulando a tener la posibilidad de adoptar un niño, que prima mucho la condición económica, o digamos la circunstancia económica, y que ahí habría una especie de discriminación del modelo chileno, digamos, en general. ¿Usted coincide un poco en ese diagnóstico o cree que no? No compartimos ese diagnóstico. Pero una persona con escasos recursos podría adoptar un niño. Por supuesto, hoy día lo que la ley nos mandata, tanto al Sename como a los organismos acreditados, es certificar que una familia, ya sea una familia matrimonial o una persona soltera, es idónea para adoptar desde un punto de vista físico, psicológico, mental y moral. Esas son las dimensiones que estableció en su minuto el legislador. Y por tanto el aspecto económico es un aspecto que se estudia, pero no es determinante al momento de decidir si esa familia es apta o no para transformarse el día de mañana en padres adoptivos. Son un montón de factores y variables que se toman en cuenta al momento de hacer ese estudio, que implica un estudio psicológico, un estudio social, un estudio del entorno familiar y sobre todo entender que la motivación que está a la base de esta familia es querer ser papás. ¿Cuáles son, digamos, es lo que una persona tendría que tener en claro si viendo esto, digamos, y viendo los informes que se han dado al respecto, se da cuenta que en realidad le gustaría y tiene intenciones de recibir en su familia y de que forme parte de su familia un menor cercano a los 4 años o una edad superior? ¿Cuáles son los desafíos de incorporar a la familia a un niño de esa edad y cuáles son también, digamos, los beneficios que esto trae? Yo diría fundamentalmente haber aceptado que la adopción es otra forma de hacer familia, no buscar en la adopción reemplazar al hijo que no se tuvo, que no pudo llegar, darse cuenta que efectivamente no es un remedio ni es una solución para los problemas de adultos, que la adopción hay que centrarla desde las necesidades que ese niño tiene y desde el derecho que ese niño tiene a vivir en familia. Entonces el principal desafío es renunciar a las propias necesidades y a los propios dolores que los adultos nos toca vivir a lo largo de nuestras vidas
pasar por un proceso de evaluación. A nadie le gusta ser evaluado y por tanto tienen que entender que la evaluación es un elemento fundamental en este proceso de ser padres, porque la ley nos obliga, no solo junto con certificar que cumplen con ciertos requisitos objetivos como edad, tiempo de matrimonio, si se trata de personas casadas, sino que además han sido estudiadas para poder garantizar que la incorporación de ese niño a la familia le va a traer beneficios, va a ser un niño querido, va a ser un niño amado y sobre todo va a ser aceptado como hijo. Me imagino que lo que decía recién está fundamentado en experiencias tal vez, que cuando alguien tal vez por superar algún problema particular, digamos que tenga que ver con tal vez con un hijo que no pudo tener o con alguna pérdida sensible, y posteriormente se opta por la adopción, quizás ahí se genera algún conflicto, ¿no? Le pregunto, ustedes la experiencia que han tenido en Sename, ¿qué pasa cuando no está centrado en el menor, en el niño, la adopción? En general, cuando se hace la primera entrevista y las familias empiezan a cumplir con las distintas etapas, lo que se va haciendo es un acompañamiento con ellos y ayudarlos a entender si están en el mejor momento para transformarse finalmente en padres adoptivos. Y si vemos que hay temas no resueltos, que duelos que aún están, que son necesarios trabajar, se invita a las familias a avanzar paralelamente en un trabajo terapéutico, a suspender un tiempo la postulación a adopción, y cuando ya están en mejores condiciones desde un punto de vista emocional y psicológico, y reitero, y entienden que la adopción es otra forma de hacer familia, pero pensando desde el niño, pueden avanzar sin ningún problema en su postulación para ser padres adoptivos. ¿Dónde se postula? ¿Cómo se postula? Sename tiene direcciones regionales a lo largo del país. En las 15 direcciones regionales del Sename contamos con equipos operativos de adopción que están encargados de acompañar a las familias que quieren adoptar a vivir este proceso maravilloso de constituirse finalmente en padres adoptivos. Tenemos 4 instituciones privadas nacionales que están acreditadas, a saber la Fundación Chilena de la Adopción, Fundación San José, Fundación Mi Casa e Instituto Chileno de Colonia y Campamento, que desarrollamos la misma labor, que además está mandatada por la ley de adopción y que nos obliga a seleccionar la mejor alternativa de familia para un niño que está en situación de ser adoptado. Hay familias chilenas y familias extranjeras. ¿Por qué razón, digamos, se abre también la alternativa familiar extranjera? Porque la ley en el año 99, que es la ley que nos rige hoy día, reconoció por primera vez la adopción internacional como una adopción, como una medida que le permita a los niños que no pueden ser ubicados en Chile con familias nacionales, que se puedan integrar a familias extranjeras que también han pasado por un proceso similar al que viven las familias nacionales en cuanto a obtener una certificación de idoneidad en sus respectivos países. Pero la ley estableció un orden de prelación y en ese contexto dijo que en primer lugar pueden adoptar un niño en situación de ser adoptado los matrimonios residentes en Chile. En segundo lugar, los matrimonios residentes en el extranjero y en tercer lugar, las personas solteras, viudas o divorciadas. Y conforme a ese orden, nosotros le proponemos a los tribunales de familia la mejor familia para un niño y el tribunal finalmente es el que toma la decisión. ¿Y con este orden de prelación hay personas solteras, viudas que hayan podido efectivamente adoptar? Sí, hay poquitas, pero las hay, porque en general las expectativas de las personas solteras es también poder adoptar un niño pequeño y eso no es posible muchas veces compatibilizarlo porque primero obviamente tenemos que priorizar a las familias residentes en Chile y en segundo lugar a las familias residentes en el extranjero. Por eso el proyecto de ley que entró ahora al Congreso en octubre cambia este orden de prelación y se da cuenta que las personas solteras también deberían tener una mejor opción a la que tienen hoy día y los ha dejado en mejores condiciones, permitiéndole al juez seleccionar entre una familia residente en el extranjero o una persona soltera, viuda o divorciada, lo cual va a depender fundamentalmente de las características y las necesidades que tiene el niño que ha sido declarado en situación de ser adoptado. Bueno, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias a ti, Patricio.